Ahora tenemos a Pablo Martínez, 300.000 kilómetros. Me hizo gracia cuando nos conocimos. Me dijo, nos llamamos 300.000 kilómetros porque es la velocidad a la que trabajamos. Bueno, es una empresa de urbanismo que desarrolla planeamiento y herramientas que faciliten la comprensión de la ciudad a los diversos agentes que intervienen en su gestión. La cofundaron Pablo y Mar, que también está aquí y nos acompaña, Mar Santamaría. Entre sus diversos proyectos de urbanismo destacan el Plan de Usos de Ciutat Vella, el Atlas de Datos de la Champla y Ciutat Vella, diferentes investigaciones sobre la forma urbana de la innovación en el área metropolitana de Barcelona y en la ciudad de Barcelona, y el diagnóstico cartográfico del nuevo Plan Director Urbanístico del área metropolitana. Por lo que hace a proyectos de divulgación del urbanismo y las humanidades digitales, han hecho visualización de datos de la teoría general de la urbanización, de la Carta Histórica de Barcelona, del Big Time de Barcelona, y han sido reconocidos, han ganado premios. El de Cibio tiene que hacer especial ilusión, ¿no? Han ganado premios a visualización de datos, etcétera, etcétera. Y sus trabajos han sido expuestos en la Bienal de Venecia de 2016 en el pabellón de Ucrania. Sí. Ucrania. Sí, un mapa de la guerra de Ucrania con datos. En el Museo de Arte Moderno de Chicago, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, en esta casa, en la Casa Encendida en Madrid, etcétera, etcétera. A Pablo le hemos pedido que esto de comunicar el conocimiento, ¿cómo se maneja? Bueno, yo haré una explicación así un poco de todo lo que hacemos en el estudio, intentando un poco como decía John, ¿no? Intentar aquí meterlo todo para ver si llegamos a explicar esto de la comunicación en este caso. Nosotros somos un equipo de personas que trabajamos en esta intersección que es el urbanismo y el análisis de datos, ¿vale? Yo creo que hoy no hace falta introducir a qué me refiero cuando hablo de datos, pero para nosotros es una oportunidad increíble. Para nosotros trabajar en datos significa, para empezar, no dependemos de la administración para empezar nuestro trabajo. Nosotros podemos coger datos donde sea, los podemos generar, los podemos descargar, los podemos pinchar, o sea, hay muchas maneras de conseguir datos y a partir de ahí nosotros empezar a pensar proyectos y a pensar o detectar dónde falla la ciudad, ¿no? Pero trabajar con datos lo que nos permite sobre todo es repensar un poco o darle unos nuevos ángulos a la disciplina, es decir, responder preguntas eternas dentro de lo que es el planeamiento urbano, mirar si con estas nuevas informaciones somos capaces de añadir nuevas respuestas y luego hacer nuevas preguntas, que significa que nos gusta y es lo que al final nos mueve, que es ensanchar esto de la disciplina. Nuevas preguntas es pues mirar si el urbanismo lo podemos ir a hacer llegar a nuevos campos donde hasta ahora pues no llegaba el urbanismo. Esto en el día a día del estudio también hay cosas que se han dicho, pues significa que somos un estudio que yo creo que más del 50% del tiempo lo dedicamos a pensar, lo dedicamos a intentar entender hacia dónde tenemos que ir y luego un 50% es de trabajo productivo, por decirlo así, ¿no? Un 50% es el trabajo que al final pues acabas haciendo para entregar, pero realmente estamos en una tesitura que es muy complicada porque no entendemos que ahí donde nos estamos moviendo en muchos de los ámbitos lo hacemos por primera vez o lo hacemos, digamos, a cuestas o siguiendo pequeños caminos que pocas personas antes han avanzado. Para explicarnos, nosotros cuando estudiamos urbanismo hablábamos un montón de morfología urbana, ¿no? O sea, la ciudad construida, la forma como aquello que condiciona la ciudad. La conocemos bien en la Escuela de Barcelona. Yo creo, tenemos tenido grandes maestros, pero a nosotros siempre nos ha ido interesando pues este contenedor que es la ciudad, entender luego cómo son estos suelos, ¿no? Es decir, ir más allá de la forma para entender los suelos, cómo son sus densidades, cómo son sus usos. Estos son imágenes del plan director de la AMB. Cómo son, ¿no? Pues los usos de oficinas, los usos industriales, los usos comerciales, es decir, no solamente entender el planeamiento como esta idea, sino luego al final cómo se acaba ejecutando, ¿no? O sea, es decir, que de una posible calificación urbanística tú puedes acabar desarrollando comercio, vivienda o lo que sea y por ahí pues entender cómo el planeamiento termina en su ejecución. Nos interesa, ¿no? Y nos interesa luego acabar viendo estas mixturas y cómo la ciudad es algo complejo, ¿no? Pero luego este contenedor, ¿cómo lo vamos llenando? Lo llenamos de demografía y ya tenemos
¿no? El contenedor y el contenido, ¿no? Y esa demografía, ¿cómo la podemos llegar? De hecho, este mapa tiene una versión original que es parcela a parcela, piso por piso, ¿no? O sea, cómo con este análisis de datos podemos llegar a desmenuzar tanto la información y generar un conocimiento como muy exacto de la población. Este es el mismo mapa, ¿no? Donde pintamos ya no solamente las agregaciones, ¿no? Sino pintamos cada punto era una persona, ¿no? Intentando decir, pues toda la población de Barcelona que conocemos censada la pintamos y luego pintamos la gente que sabemos que está en la calle, o sea, una cosa así como obsesiva, ¿no? De hasta qué punto podemos llegar a describir la ciudad, ¿no? Y esto sería la población, pero la trabajadora, ¿no? Los lugares de trabajo, cuánta gente hay trabajando en un lugar de la ciudad, ¿no? Si la otra cartografía veíamos bien este vacío central, ¿no? Pues como aquí estamos en esta Barcelona toda densa de población trabajadora, ¿no? Y esa mixtura entre la población que reside en magenta y la población que trabaja, que es el amarillo, ¿no? Y luego, además ¿no? Pues del contenedor, el contenido, pues ver estas relaciones, ¿no? Y ver los desplazamientos, que esto para nosotros también es otro potencial que teníamos, ¿no? Más allá de las IMDs que tenemos que tradicionalmente trabajar en planeamiento, pues cuando este experimento, ¿no? Que es de redes sociales, ¿no? Movimientos internos en el área metropolitana, o por ejemplo, estos son movimientos, pero no de personas, bueno, que también de personas, pero son movimientos de dinero, ¿no? Esto es Madrid en este caso, de consumos que se hacen de un barrio hacia otro barrio, ¿no? Para entender cuáles son las simbiosis económicas que existen en la ciudad, ¿no? Y cómo, tirando más de este hilo, además de hablar de esos consumos, ¿no? De consumo de tarjeta de crédito, era este caso, estos son turistas franceses en Madrid, ¿no? Pues entender dónde se mueven, por dónde se mueven, dónde gastan más, dónde gastan menos. Así que empezar a describir estas poblaciones, cómo van trabajando, cómo se desplazan y mueven en la ciudad, ¿no? Y además de esto, le vamos añadiendo otras capas como la idea de memoria, ¿no? La idea de cosas que son menos tangibles, ¿no? Pero que son fundamentales a la hora de entender el territorio habitado, ¿no? Este es el mapa de Big Time, es un mapa que lo hicimos cogiéndole la información al ayuntamiento porque en aquel momento no nos la daba, o sea, era un poco un rascado de la web municipal porque la información estaba pero no correctamente publicada ni mostrada ni mapeada. Hicimos este mapa que es el mapa que actualmente se sigue utilizando como mapa de patrimonio de la ciudad, no hay otro más que luego un urbanístico que han sacado hace una semana que es un poco, está bien, pero no es de divulgación, por decirlo así. Y luego, además de esta idea del patrimonio y la memoria, hablar de identidades. Esto es un experimento muy tonto. Son todas las fotografías que tenemos, bueno, sí, todas las fotografías que tenemos en Twitter durante un año, que hemos filtrado cuando la gente las taguea como Barcelona, ¿no? Significa que cuando alguien ha hecho la foto ha dicho, hey, esto es Barcelona, estoy en Barcelona, mira Barcelona, ¿no? Por lo tanto, es un mapa. Si pusiera todas las fotos de Twitter, esto sería un borrón de color negro. En el momento en que cojo solo aquellas fotos que alguien ha tagueado como Barcelona, ya estoy hablando de identidades. Y cuando hacemos este mismo ejercicio con una unidad espacial más grande, podemos ver estos bordes, que estos bordes de aquí, cada polígono de estos hace referencia a un locativo, ¿vale? Y que vemos que no es eso un locativo, me refería a Barcelona, el Prat, ¿no? San Joan d'Espí, lo que sea, ¿no? Cualquier municipio o barrio distrito, y vemos que no se corresponden nunca con los bordes administrativos, ¿no? Es una idea de que como las identidades de los barrios, de los municipios, son unas identidades así como muy difusas, ¿no? Se nos escapan de los bordes y esto lo podemos recoger también a través de las fotografías. Es decir, vamos bebiendo de unas informaciones que son mucho más consolidadas, catastro, INE, estadísticas, ¿no? Vamos metiéndole informaciones online, información, o sea, de redes sociales, le vamos metiendo informaciones de cualquier tipo, otras informaciones que a veces nosotros nos capturamos, ¿no? Como es este caso, que esto es una encuesta para los vecinos de la Taula del Peraquart, ¿no? Donde se les preguntaba qué recorrido hacían ellos cada día, ¿no? Y esto es una visualización de esa encuesta donde pues tenemos los recorridos preferidos por los vecinos del barrio, ¿no? Que te permite desagregar, te permite consultar, ¿no? Y un poco moverte ahí y entender que los recorridos que hacemos en la ciudad pues no son recorridos funcionales muchas veces, ¿no? Que entre dos puntos no optamos por el recorrido más rápido, sino por aquel que de alguna manera nos produce más afectos o nos produce más intereses, ¿no? De alguna manera. Así que explicando un poco todo esto, ¿no? Todo este interés que tenemos por capturar información, por representarla y a veces por publicarla, es decir, tenemos la sensación que cuando cogemos información y sobre todo cuando estamos en tareas de planeamiento, ¿no? Que tú coges una información, la manipulas, la tratas, ¿no? La cocinas
y generas allá un cierto tipo de inteligencia, no tienes la sensación que la tienes que acabar publicando, ¿no? Que tienes que acabar compartiéndola otra vez, que esas herramientas, estas cartografías ayudan a los ciudadanos, ¿no? Entonces veréis que nosotros intentamos que todos los proyectos sean publicados. Como trabajamos para la administración, nos es relativamente fácil en el contexto actual y el 80% yo creo que están publicados y a través de nuestra web veréis todo lo que hacemos casi es consultable. Y quería enseñaros dos pequeños proyectos como un poco como conclusión como resultado de esta manera de trabajar. Uno que es el plan de usos de Ciutat Vella, que un poco con el mismo problema que abordaba Mara, ¿no? Este problema del sonido, estos impactos, que en el caso de Ciutat Vella van asociados a las actividades de ocio nocturno, ¿no? Pero siempre es muy difícil de demostrar, ¿no? Que ese ruido proviene de una actividad, proviene de un botellón, proviene de un bar, ¿no? Entonces aquí en este caso nuestra manera de abordar el problema era con un modelo predictivo, ¿no? Pues cogíamos cada calle de la ciudad, se le metían 150 variables posibles de establecimientos comerciales, tipología, metros cuadrados, afluencias, si hay turistas, no hay turistas, si tengo hoteles, no hay hoteles, bueno, 150 variables, y se hace un modelo predictivo para llegar a determinar si la predicción es lo suficientemente sólida como para poder afirmar que ahí donde tengo actividades de ocio nocturno, pues al final tengo molestias, tengo denuncias, ¿no? En este caso, las denuncias creo que es el magenta, no, perdón, las denuncias es el cian y la afluencia es el magenta, la afluencia en los locales nocturnos. Bueno, se intenta hacer como distintos modelos predictivos, al final se llega a un resultado en el que decimos, vale, sí, existe esta causa-consecuencia, es decir, la actividad de ocio nos está llevando a unos problemas acústicos muy fuertes, ¿no? Que la Agencia de Salud Pública en Barcelona ya justificó muy bien en un estudio cómo esto nos está dañando a la salud. Y entonces hacemos un planeamiento que por primera vez en Barcelona separa lo que son las actividades nocturnas de las diurnas. No separamos las pescaderías de las carnicerías ni los bares de los supermercados, sino separamos qué es una actividad nocturna y qué es una diurna, porque la franja temporal es lo que importa, y esto es algo que a nosotros nos hacía ilusión porque era algo que por primera vez lo hacíamos y la primera vez que pasaba. Esta es la densidad de actividades de día, esto es la densidad de actividades de noche. Y luego hacemos todas unas estrategias de ordenación que se derivan de trabajar con estas herramientas. Yo creo que el plan es relativamente sencillo, las conclusiones, pero no lo voy a explicar aquí, solamente dos cosas. La primera, que nos cargamos un poco la idea de zonificación. Todo el plan tiene una zona única. No dividimos Barcelona en tres trozos, Ciutat Vella en tres trozos, en 4, en 5, 16, ¿no? Porque al final el plan se había convertido en una cosa un poco, no absurdo, pero de una complejidad brutal, donde se iban definiendo muchos trocillos de ciudad. Pues decimos, no, es zona única, o lo que es para nosotros lo mismo, hay tantas zonas como parcelas en el distrito, y significa que cada parcela tiene unos parámetros, tiene unos requisitos, tiene unas exigencias de cumplimiento distintas a las parcelas de al lado, ¿no? De alguna manera es un plan que da respuesta punto por punto a cada lugar de la ciudad. Esto no sería posible si no estuviéramos trabajando ni con nuestras herramientas de diagnóstico ni con unas herramientas de planeamiento que nos permitan llegar a este nivel de precisión. Y luego aparece esta idea del día y noche, y aparece sobre todo una idea muy fuerte de la vulnerabilidad constructiva. Podemos saber muy bien hoy en día cuál es la calidad de nuestros edificios, cuál es la vulnerabilidad que provoca la piedra, ¿no? Esa morfología o esa parte edificada que provoca la ciudad, y de esto se nutre el plan y es uno de los grandes condicionantes. Pero una de las cosas que se derivan de trabajar de esa manera es que el plan lo podemos simular, ¿vale? Es un plan que dentro de la directiva de servicios Bolkestein pues no quiso poner una cifra máxima de actividades, porque se entendía que si salíamos con un plan de usos diciendo no, dejaré abrir hasta 5 o hasta 10 bares, esto de alguna manera podía ser muy mal interpretado en tribunales, por decirlo así. Solamente establecemos unas condiciones que puntualmente se tienen que ir cumpliendo y no definimos cuál será la imagen final de la ejecución de este planeamiento, pero sin embargo sí que podemos ejecutar simulaciones de este planeamiento, porque todo él tiene unos parámetros, y podemos ejecutar 5, 10, 20, 100, 200 partidas, 1000 partidas distintas, ¿no? En este tablero que es la ciudad, en la que al final tenemos distintas posibles ejecuciones del plan, y sabemos ahora mismo que Barcelona, Ciutat Vella, pues evolucionará un poco de esta manera o posiblemente un poco de esta otra manera, dependiendo un poco de cómo vaya la cosa evolucionando, ¿no? Es una estimación, no hay un número fijo, pero sí hay una simulación.
Esta es una manera de, ¿no? Una manera de trabajar que nos sale de aquí. Y luego un proyecto que hemos lanzado hace 2 semanas y estamos de promoción y por eso tenía que aprovechar para presentarlo aquí, que es Arturo. Arturo es el nombre de un algoritmo que toma el nombre de Arturo Soria, que es para determinar qué características de la ciudad la hacen habitable. Nosotros como urbanistas siempre nos preocupa la habitabilidad en el fondo, ¿no? Siempre estamos hablando de circulación, o estamos hablando de zonas verdes, o estamos hablando como de las cosas concretas, pero en el fondo lo que nos ocupa y preocupa en nuestra actividad es hacer ciudades habitables y que las ciudades sean los lugares más habitables del planeta, ¿no? Esta es nuestra preocupación, pero esto de la habitabilidad es algo como a veces muy intangible, no sabemos qué es la habitabilidad, ¿no? O sea, Jane Jacobs se atrevería mucho a decirlo, ¿no? Cerdá nos da unas pistas, Arturo Soria también tenía, Ebenezer Howard también tenía otras, digamos, cada urbanista ha ido poniendo como las pistas de qué significa habitabilidad y nosotros hemos hecho un modelo de viario, en este caso de la ciudad de Madrid, donde también miramos de recoger todas estas variables que han sido descritas en distintas teorías del urbanismo, ¿no? En el que podemos clasificar las calles según estos parámetros, y luego le hemos pedido a los ciudadanos que a base de puntuar parejas de fotos, ¿vale? Esto es un poco una especie, nos dijo el otro día que esto era como el Tinder del urbanismo, que tú ibas pasando por aquí y decías me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, ¿no? Tú vas diciendo qué foto te parece bien, te parece mal, ¿no? Al final con esto acabamos entrenando un algoritmo que es capaz de determinar cuáles son las condiciones de todas estas variables que habíamos enseñado antes, que son unas 50 y pico, cuáles son aquellas que pesan más y de qué manera pesan a la hora de definir si una ciudad es habitable. Y por eso, con 5.000 vectores clasificados, al final somos capaces de definir cómo es una ciudad de 60.000 vectores. Tenemos un algoritmo entrenado con un dataset de entrenamiento que ahora mismo está publicado, porque entendemos que esto lo hemos hecho con información que en origen era pública, pero además le hemos pedido a los ciudadanos que nos dieran sus puntuaciones, por lo tanto tiene que ser abierto, lo sentimos así, ¿no? Entonces el dataset es abierto y puede ser utilizado como modelo de entrenamiento en otros contextos, ¿no? O para otros experimentos. El algoritmo nos acaba devolviendo cuáles son las variables más relevantes para definir la habitabilidad, entre las cuales aquí sería el número de intersecciones que tiene una calle, eso tiene que ver con el número de esquinas, la dimensión de las parcelas, la antigüedad, nos van siendo unas variables como relevantes y luego es capaz de describirnos cómo son aquellas calles que hoy en día consideramos más habitables, ¿no? Pues con un 25% de espacio público, un 87% de vivienda, 5,8 de densidad, o sea, unas 5 o 6 plantas, por decirlo así, una antigüedad de 73 años, ¿no? Y una calidad en catastro de 2,5. Catastro se mide al revés, se mide de 0 a 9 y el 0 es muy bueno y el 9 es muy malo, ¿no? Pues bueno, nos da estas variables, ¿no? Y además nos está permitiendo otros experimentos. Esto creo aquí en pantalla a lo mejor no se va a ver tan bien. El proyecto está vivo y esto lo hemos hecho hoy porque teníamos ya suficiente dato como para hacerlo, que nos muestra cómo la gente de 20 a 40 años considera que la ciudad es habitable y cómo la gente de más de 60 años considera que la ciudad es habitable, ¿no? Entender cómo habitable para alguien de 20 a 40 es de una manera y para alguien de más de 60 es de otra manera. Y también otros experimentos como los hombres consideran que la ciudad en qué regiones son habitables y en qué otras regiones las mujeres consideran que es habitable. En general se parece, pero aparecen unas diferencias ahí como muy, muy, muy interesantes a entender. Y en definitiva es esto. Nosotros hemos entendido que el planeamiento urbano teníamos que mirar de meterle este nuevo escenario de datos, teníamos que mirar de ver hasta dónde somos capaces de llegar, qué podemos llegar a descubrir, cómo podemos enriquecer esta disciplina. Entendemos que desde nuestro punto de vista hay veces que algunas ocasiones de planeamiento se nos vuelven como muy, muy relevantes, como el caso del plan de usos de Ciutat Vella. Entendemos que el uso de datos para otras tareas de planeamiento a lo mejor no es tan relevante y nosotros estamos ahí intentando pues, descubrir qué podemos aportar y qué podemos hacer.